la voluntad del pueblo de Perú. Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor. Y nosotros no coincidimos con eso. Además, molesta mucho que todos callan. Está como esto que vimos, que son muy hipócritas. Gritan como pregoneros, ¿no?, cuando les conviene, y callan como momias cuando no les conviene. Entonces, la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú, el gas, los recursos mineros, y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años, que todas las reformas a la Constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz. Bueno, y a esta hora nos vamos a enlazar vía Zoom con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey para conversar sobre todo esto, sobre lo que acabamos de escuchar por parte del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante con la relación bilateral entre Perú y México? ¿Y qué otras acciones se pueden adoptar? Porque a pesar de lo que dijo la presidenta Dina Boluarte el último viernes, bueno, parece ser que el presidente mexicano va a continuar en las andadas. Vamos ahora con el ex canciller, doctor Rodríguez Mackey. Gracias por estar con nosotros vía Zoom. Pilar, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros, porque, bueno, lo que dice AMLO, Manuel López Obrador, es que todos callan, la prensa, la ONU, OEA, los organismos de derechos humanos, y también ha cuestionado muy duramente a la presidenta Dina Boluarte, a quien ha calificado de represora y autoritaria. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Nos preguntamos, porque algunos imaginaron que con lo anunciado el último viernes, como que iba a servir como una especie de paños fríos, pero ha sido todo lo contrario. Bueno, fíjate, Pilar, pero no solamente eso, que ya es importante, sino también ha dejado entrever que es títere y pelele. Así es, o sea, así es. Dos adjetivos absolutamente peyorativos que no podemos aceptar. Mira, lo primero que se me ocurre ya, considerando que el discurso de Andrés Manuel López Obrador es reiterativo, es, aunque no lo crean, no exponer a la presidenta de la República. Es decir, la presidenta no puede caer en el juego del presidente de México y salir a responder. Pero no ha caído al anunciar el viernes la decisión del gobierno peruano, ¿o eso es otra cosa? Bueno, es que ya estamos, como todos los días se está cambiando, se está agudizando, Pilar, la relación diplomática bilateral. Entonces, hoy día nos encontramos ya con una respuesta del presidente de México, luego de que la presidenta peruana decidiera el retiro definitivo del embajador peruano en México.
Yo me refiero ahora a que como consecuencia de estas declaraciones de hoy de López Obrador, la presidenta peruana no debería salir al frente. ¿Por qué razón? No es que tengamos una posición timorata y agachemos la cabeza, nada de eso. Si la presidenta lo hace, Pilar, tenemos que ser consecuentes. Solamente debe ser entonces para romper relaciones diplomáticas con México. Pregunta en voz alta, ¿es eso lo que queremos? Andrés Manuel López Obrador no está midiendo el cálculo de la relación bilateral porque tiene otros intereses. Sus intereses son confluir un volumen de atracción en el derecho latinoamericano y en la política latinoamericana para luego ganar adictos y eso que le sirva para su tracto intraestatal, para su marco nacional. Ya has visto ayer cómo la multitudinaria tiene que manifestación en enfrentar contra. esa multitud en el Zócalo, que has visto cómo se han expresado en todo el Zócalo en México, y eso él debe estarlo calculando. Entonces él creería que mientras tenga hacia afuera un libreto en alto, con aplauso, etcétera, con reconocimiento y con otros líderes de los gobiernos de la región que le siguen la misma pauta, le va a servir para sus estrategias internas. Pero, Pilar, la presidenta peruana, para volver, no debería salir al frente. ¿Qué hay que hacer? En todo caso, la canciller. Sí, la Cancillería peruana, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, que ejecuta la política exterior, debe de conversar con su par mexicano, y las dos cancillerías en el nivel diplomático, tratar de lograr una suerte de protocolo de adecuación para conversar, para intercambiar. Mira, la Cancillería mexicana emitió un comunicado luego de que Perú retirara definitivamente a su embajador en México. El viernes. Y dijo que estas desavenencias tenían que superarse. Ese tono deberíamos nosotros cogerlo y comenzar a trabajar en ese nivel. ¿Te das cuenta, Pilar, que si la presidenta del Perú habla, lo más inmediato, lo más crudo que va a pasar en el escenario de la relación bilateral es que la afectación va a ser a la propia Alianza del Pacífico, va a quedar rota, quebrada, una alianza exitosa, y se va a producir soyure el rompimiento de la relación diplomática, porque yo no veo a la presidenta del Perú, que le dicen títere, le dicen pelele, le dicen usurpadora, se habla de farsa y le siga permanentemente contestando. Claro, ya vendría esto como una consecuencia, como una bola de nieve que nadie va a detener. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta ruptura, que hayan dejado la relación diplomática bilateral a nivel comercial? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Mira, Pilar, el rompimiento de relaciones diplomáticas que sigo yo creyendo que no debe producirse hasta el final, como en diplomacia me enseñaron a que siempre hay que buscar la ventana abierta, pero el rompimiento de relaciones diplomáticas es sencillamente que los dos países han congelado sus relaciones, no solamente comerciales, relaciones políticas, relaciones al más alto nivel, relaciones en el tracto de las exportaciones, del comercio internacional, las relaciones culturales, las relaciones migratorias, todo el conjunto de relaciones que acercan y vinculan a dos países se va a ver congelado. Esto es gravísimo porque los nexos, cómo los países se comunican, es a través de las embajadas. No hay otro. Cuando no hay embajadas, entonces lo único que nos va a quedar es mantener relaciones consulares, como la tiene actualmente Chile con Bolivia. Unas relaciones
que en verdad son distintas, son de naturaleza administrativa, pero no hay esa vinculación del abrazo, del estrechamiento. Si se quiere, por ejemplo, celebrar el bicentenario, ya está, de la relación peruano-mexicana, no es posible porque las relaciones están rotas, están quebradas. ¿Y en qué momento para recordar en algún momento de nuestra historia, cuándo hemos estado en una situación así con un país? Fíjate, en verdad que rompimiento de relación diplomática no hemos tenido, pero qué duda cabe que sí tuvimos una época muy confrontacional, muy difícil con Chile durante la Guerra del Pacífico, que te acordarás, aquel 5 de abril de 1879 hasta el 20 de octubre de 1883. Fue una conflagración bélica bilateral que evidentemente paralizó nuestras vinculaciones y las puso a un nivel muy bajo. Normalmente cuando hay guerras, cuando hay conflictos, se llega a este tipo de situación de rompimiento y de relación bilateral. ¿En tiempos de paz hemos vivido alguna situación similar? No hemos tenido en tiempo de paz una situación de rompimiento de relaciones diplomáticas. Lo que hemos tenido ha sido disminuir el nivel de la relación bilateral a legación, ya no embajada, legación, con un encargado de negocios, ¿no es cierto? Hemos tenido legación con Colombia, hemos tenido legación con Ecuador. Acuérdate del proceso peruano-ecuatoriano, luego del protocolo de Río de Janeiro, en el siglo pasado con Colombia, digo el siglo XIX con Colombia, procesos que en verdad no contribuyeron a construir una relación bilateral armoniosa. Yo espero que el Perú y la presidenta no caigan en el juego de López Obrador. Tenemos que pensar en un asunto de Estado. Y claro, si el presidente de México reitera su conducta de insulto a la jefa de Estado, entonces, mira, como todo va cambiando, tendrá que hacerse una evaluación, porque el rompimiento de relaciones diplomáticas, Pilar, tiene una directa relación con la dignidad nacional. Y la señora Dina Boluarte, además de mujer que ya ha sido insultada, es jefe de Estado. Claro, o sea, ella personifica a la nación. Por tanto, el insulto es a todos los peruanos, con lo cual lo que a mi juicio tendría que evaluarse es un rompimiento de relaciones diplomáticas que yo espero que no se produzca, que la diplomacia trabaje al máximo en el nivel, no se dice técnico, no, la diplomacia no es técnica, la diplomacia es el nivel profesional con el que se hace un trabajo de filigrana de manera permanente entre las vinculaciones de dos países para buscar la ventana abierta que permita sopesadamente pasar a otro escenario. Perfecto, doctor Rodríguez Mackey, muchísimas gracias por sus declaraciones y ojalá, ¿no? Ojalá que se ponga paños fríos a toda esta situación, se actúe a nivel de cancillerías, de representantes bueno, en el caso peruano de Torre Tagle y en el caso de México, de la ministra de Relaciones Exteriores, para ver de qué manera, ¿no? De qué manera se llega a este punto de encuentro que se necesitaría en estos momentos para poder seguir manteniendo esta relación. Muchísimas gracias, como siempre. Y tiene que ser, Pilar, perdóname, tiene que ser rápido, porque la acción diplomática en estos casos es horas, son días, hay que ser rápidos para que haya un elemento de contención. Y la diplomacia mexicana, de buena fe, lo sienta el presidente y le diga las consecuencias que produciría un rompimiento de relaciones en el nivel ya de estados. Claro, el problema es que parece que AMLO no hace caso. Eso es lo que al menos dicen algunos de los parlamentarios y políticos de oposición de su país. Sí, no hace caso, eso es lamentable. Entiendo que el Congreso evalúa declarar persona non grata
al presidente de México, yo asumo que es una actitud política, pero comprenderás que la Cancillería no debe hacerlo porque la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, stricto sensu, muy claro en su artículo 9. Es decir, se declara persona non grata al que no es deseable, pero que circunscribe su ratio de acción en el lugar donde se encuentra, en el estado receptor o está por llegar al estado receptor. Y la convención dice que se refiere al jefe de misión o a los miembros de esa misión. No es pues la naturaleza de la persona non grata aquel que se encuentra en otro país y no viene para nada. Tiene que tener una relación directa, Pilar, con el suelo, con el territorio al que llega. Pero yo entiendo el ánimos político y la declaración política del Congreso, pero la diplomacia y la vinculación entre estados no es congresal, respetuosamente, ni judicial, sino es entre poderes ejecutivos, que es la vinculación directa desde los tiempos de la Paz de Westfalia de 1648, que le puso fin a la guerra de los 30 años en Europa, la vinculación entre dos estados. Perfecto, Miguel Ángel, muchísimas gracias por la entrevista. Muy claro, como siempre. Gracias a ustedes, buenas noches.